Humedad relativa, bueno, que entra ahí en agua, ¿no? Entonces, factores ambientales y factores internos, factores propios. Ahorita regresamos a los ambientales y yo ahorita voy a mencionar un poquito, solo a mencionarlo, lo de los factores internos. Enfermedades diferenciales de plagas. Así, porque entran diferentes tipos, ¿no? Entonces, lo puse así como para abarcar todos los tipos, ¿no? Porque sí. Y para no estar hablando ahorita en detalle. Muy bien. Entonces, factores internos y, bueno, ponemos aquí factores internos propios de la planta, ¿no? ¿Cuáles creen? Por ejemplo, si pongo la hoja, ¿de la hoja qué creen que afecte? El tamaño, por ejemplo, o área foliar, ¿es lo mismo? ¿Y qué diríamos de tamaño? A mayor tamaño. Muy bien. A mayor área foliar, mayor tasa. La actividad del arzobispo Y ahorita vamos, ¿quién me está hablando? Ahorita vamos con lo de las enzimas. Muy bien, la actividad de Rubisco. Ahorita la ponemos, ¿no? Muy bien. De la hoja, el tamaño. Fíjense, aproximadamente cuando la hoja tiene el 80% de su superficie, aproximadamente cuando tiene el 80%. ¿Qué quiere decir? La hoja va creciendo. Cuando la hoja es pequeñita, realiza fotosíntesis, por supuesto, pero no es autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que requiere, aparte de lo que ella está haciendo, está generando fotosintatos, requiere un aporte extra. Es decir, cuando es pequeña, es demanda, porque está creciendo, requiere muchos fotosintatos y está produciendo, por ahí sus micrófonos jóvenes, está produciendo y requiere más de lo que produce, entonces es demanda. Pero cuando ya tiene el 80%, ahí ya se vuelve autosuficiente, alcanza su tamaño máximo y sigue siendo autosuficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que produce suficientes fotosintatos para ella misma y para exportar. Además puede exportar. Entonces, bueno, ahí ustedes ponen eso que acabo de decir, produce suficiente para ella y además exporta. Produce digamos, un poco más de lo que necesita y eso la hace exportar. ¿Qué otra característica de la hoja creen que pueda afectar? ¿La posición creen que influya? ¿Cómo creen que influye la posición? Influye. ¿Quién nos está hablando porque no escuchamos claro? Raúl, por ejemplo, cuando la hoja es demasiado directa, pues a veces tiende a no recibir altas cantidades de luz, vaya. O incluso cuando la hoja se extiende, no deja pasar luz a las de abajo y así ya. Muy bien, gracias. Lo que dice su compañero es cierto, fíjense, la posición, si está arriba, ¿se acuerdan cuando hicimos la práctica, dijimos que la hoja transmite
O sea, absorbe y de esa luz que absorbe transmite a las que están abajo. Pero obviamente, imagínense, de los estratos se va transmitiendo y esa luz se va utilizando y a los estratos más bajos, pues no les llega luz. De tal forma que muchas de esas hojas, aunque tengan el tamaño ya, digamos, su tamaño máximo, no son exportadoras y se vuelven en demandas. Por eso yo creo que ustedes sí han observado en algunos cultivos el raleo, quitarle las hojas de abajo. ¿Por qué se les quita? Porque les decimos hojas parásito. ¿Por qué? Porque no están produciendo para exportar y están demandando. Y a veces esas hojas pues ya no son necesarias, entonces a veces se quitan y con eso se hace más eficiente la distribución de fotosintatos. ¿Sí queda claro? Entonces la posición es importante. La posición en el nivel donde están, si están en el extracto superior o abajo, incluso el grado de inclinación, ¿no? Pero eso, las plantas tienen sus propios mecanismos de movimiento, se les llama movimientos násticos. La hoja se va inclinando de tal forma que siempre va buscando su mejor ángulo para la mayor captación de luz, si no hay exceso. Porque también si hay un gran exceso de luz, para evitar la gestión. Muy bien. Entonces, bueno, la posición por lo que acabamos de decir y nos dijo su compañero. Muy bien. Después la anatomía. Por ejemplo, la anatomía C3 y la C4, la anatomía Kranz. ¿Traerá alguna ventaja? Sí. ¿Por qué la anatomía de la C4 lo que es la producción de biomasa? Entonces la anatomía también influye. Luego dentro de la hoja, pues el número de cloroplastos. El número de cloroplastos, por ejemplo, pues va a influir directamente, ¿no? Y luego hay mecanismos, los cloroplastos, los mecanismos que tienen para moverse. Yo no les pasé por ahí, luego les voy a pasar un video de 2 segundos. Dura muy poquito, pero muestra cómo los cloroplastos o se extienden si hay poca luz o se traslapan, se enciman si hay poca luz para recibir menos luz y evitar fotooxidación, ¿no? Luego, el número de estomas, ¿cómo creen que influya? En la captación de CO2, ¿no? Ahora, dependerá también, acuérdense, cuando vimos estomas y cuando vimos relaciones hídricas, depende también de las condiciones de humedad del ambiente. Y hablábamos de tipos de estomas, pero efectivamente mayor número de estomas, mayor captación de CO2 hasta cierto punto, ¿no? Porque luego también entra en juego lo de la pérdida de agua, ¿no? Si hay altas temperaturas, no alcanzo a ver, si hay altas temperaturas, eso también va a modificar la apertura y cierre de estomas, ¿no? Luego su compañera nos decía hace un rato en cuestión del metabolismo dentro de la planta. Obviamente el tipo de enzimas. De enzimas implicadas en el proceso, ¿no? Principalmente las dos encargadas de la fijación. ¿Cuáles son? Muy bien, la rubisco y la PEP carboxilasa, ¿no? Son dos enzimas que van a hacer una diferencia en el proceso de fijación, sobre todo bajo ciertas condiciones ambientales, que por cierto ahorita hacemos un pequeño ejercicio, ¿no? De lo que vimos de las C4 de las MAC.
Y bueno, aquí me faltó poner en también las hojas, me faltó poner edad de la hoja. ¿Por qué? Porque dije que hojas jóvenes son ¿qué? Son demanda generalmente, ¿no? Hojas jóvenes. Y hojas viejas también ya no van a ser exportadoras. La diferencia es una hoja vieja puede importar, pero en realidad en poca cantidad porque va a empezar a ser senescente y entonces ya no importa. O sea, ya no está exigiendo fotosintatos, pero ya va a dejar de producirlos. Pero una ventaja es que cuando empieza el proceso de senescencia, lo que tiene la hoja se reabsorbe por el resto de la planta, ¿no? O sea, cuando cae, no se cae con todos los nutrientes que tenía. Muchos se redistribuyen al resto de la planta. Muy bien. Y factores de cultivo. Aspectos generales. Solo los vamos a mencionar. ¿Cómo cuáles creen? Obvio aquí también, pues en general el genotipo, ¿no? ¿La densidad creen que influya? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, esas cosas ustedes sí las saben. La densidad, ¿cómo influiría en la fotosíntesis? Por ejemplo, va a competir por la luz, ¿no? Muy bien. Va a competir, como dice su compañero, con agua, con nutrientes. Muy bien. Va a competir incluso por CO2. Porque si están muy pegaditas las plantas, entonces no va a haber buena circulación de aire, no va a haber renovación de ese aire, no va a traer más CO2 y entonces incluso va a haber una disminución también de CO2, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa forma influye la plantación de la densidad de plantación. Y por ejemplo, ahí está relacionada con el índice de área foliar, por ejemplo. El índice de área foliar es la cantidad de hojas por metro cuadrado de superficie, y era lo que decían sus compañeros. Si hay una alta densidad, pues entonces entre las hojas se van a generar sombra y no va a haber un buen aprovechamiento y optimización de la luz. Entonces, aquí le voy a poner nada más una notita. Que lo pueden medir en medidas de superficie. Lo pueden medir por metro cuadrado de superficie. Entonces, índices de área foliar, pues para cada especie, porque depende del cultivo y hay índices de área foliar que nos indican cuál es el índice apropiado más óptimo para el cultivo para aprovechar de manera más eficiente la luz que está incidiendo, ¿no? Y eso también se va a depender del tipo de cultivo. Por ejemplo, pues todo lo que hagan en el campo, como el mismo laboreo que hagan en el terreno, por la destrucción de la materia orgánica o porque mantienen esa materia orgánica, por los minerales, igual la frecuencia de los riegos por el agua para tener disponibles a los minerales, todo eso va a influir de manera indirecta
en el proceso de fotosíntesis. Y también si lo vemos, bueno, no lo puse aquí en los de cultivo, pero por ejemplo la cantidad de demandas que haya. ¿Sí se acuerdan? Alguna vez mencioné fuente y demanda. ¿Sí se acuerdan cuáles son las fuentes? Por ejemplo, fíjense, fuentes significa que independientemente de lo que vemos, cuando ustedes dicen la fuente es donde se origina, ¿cierto? Entonces, fuente de compuestos orgánicos. ¿Quién es la fuente de compuestos orgánicos? Pues las hojas, ¿no? Porque ahí se realiza fotosíntesis. ¿Y quiénes son las demandas? Muy bien, como nos dice su compañero, las demandas son, por ejemplo, frutos, las semillas, exactamente, tallos, por ejemplo, las flores, los nectarios. Entonces, pregunta, ¿ustedes creen que la relación fuente-demanda afecte la fotosíntesis? ¿A qué me refiero con relación fuente-demanda? Si hay pocas demandas, o sea, bueno, considerando que las condiciones sean óptimas, es decir, que tenemos humedad, que hay nutrientes, minerales, que hay suficiente luz, que las condiciones son adecuadas para llevar a cabo una fotosíntesis óptima. Si hay muchas demandas, ¿creen que la planta haga más fotosíntesis? Si hay mucha demanda o si hay poca demanda, ¿no afectará eso? ¿O sí afectará? ¿Cómo creen? Por ejemplo, si alguna vez se casan y tienen hijos, ¿piensan tener hijos alguna vez? No. Muy bien y muy respetable. No, porque además, porque los hijos van a ser importantes demandas. Si tienen una demanda, es decir, un hijo, pues van a tener que trabajar más o menos y a lo mejor tienen para sus gustos y para los del hijo, pero si tienen 5, van a tener que trabajar muy duro para poder satisfacer las demandas de los 5, ¿no? Entonces, lo mismo aquí en la planta. Si tiene muchas demandas y está en proceso de fructificación o de llenado de grano, que es el fruto en el caso de los cereales, que le decimos grano comúnmente, si está en ese proceso, pues la planta requiere muchísimos fotosintatos, está pidiendo demasiado y eso hace que la tasa fotosintética también se acelere. Entonces, la fotosíntesis también dependerá de esa relación fuente-demanda, ¿de acuerdo? Es decir, la relación de lo que se produce y lo que se utiliza, ¿no? Lo diríamos de otra forma. Muy bien. Eso hablando de aspectos generales y volviendo ahora a lo de factores ambientales, a los jóvenes que expusieron, ¿están aquí o están en línea? O unos aquí y unos en línea. Aquí no están, Lisa. Aquí en línea, por favor. Muy bien. Los compañeros que expusieron, que me da mucho gusto que se escuchen. ¿Qué es el punto de compensación de la luz? O si hay alguien de sus compañeros que nos lo quiere explicar aquí, ¿cuál es el punto? ¿A qué le decimos punto de compensación de luz? Ok, cuando se fija la misma cantidad de carbono que se disipa. ¿Y qué significa eso? Muy bien. Recuérdame tu nombre. Bien. Bien. Pues la cantidad de carbono que se está fijando por, cuando yo imagino que por factores ambientales, pues digo, se pierde.
por transpiración, ¿no? Que sería, bueno, explicaban que era cuando amanecía y cuando anochecía. Muy bien. ¿Por qué cuando amanece? Fíjense, ustedes en lo que ponían ahorita retomo lo que dice su compañera, y entonces tenemos más o menos así con la luz, ¿no? Y de poca luz, aquí hablamos de inicio. Hablando de luz. Y aquí fotosíntesis, ¿no? ¿Qué significa la curva? ¿Quién me dice? Conforme aumenta la luz, porque aquí es la luz, micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿no? De fotones. ¿Qué me está diciendo la curva? Conforme aumenta la luz, ¿qué hay con la fotosíntesis? Aumenta. ¿Hasta dónde? Aumenta, perfecto. ¿Hasta dónde? No aumenta eternamente. Hasta un cierto punto crítico. Hasta un cierto punto crítico, que en realidad es punto de saturación. Y aquí vamos a poner respiración. Este es el punto de compensación que hablan. Su compañera nos recordaba que el punto de compensación, ¿qué nos decía? La cantidad de CO2 que se fija es la misma que se disipa o se utiliza en otro. Cuando digo la cantidad de CO2 que se fija, ¿de qué CO2 estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo? ¿Se fija en qué? ¿Qué es la fijación de CO2? Cuando una molécula orgánica se... ¿Y qué pasa cuando hay fijación de CO2 en la planta? ¿A cómo le llamamos a eso? Fotosíntesis, chavos, fotosíntesis. Entonces, cuando empieza a fijarse el CO2, empieza a formarse, ¿qué? ¿El resultado de la fijación de CO2 qué es? ¿Qué es? Glúcidos, producción de glúcidos. Cuando se fija el CO2, se producen glúcidos. Y lo que me está diciendo ese punto de compensación es que la cantidad de CO2 que se está fijando, es decir, la cantidad de CO2 que está terminando en glúcidos, es la misma que se está disipando o se está utilizando. ¿Qué me dice ahí viendo que abajo es respiración y fotosíntesis? ¿Qué me dice este punto? En este punto, aquí donde está la flechita, ¿cómo es la fotosíntesis con respecto a la respiración? ¿Mayor o menor? ¿O son iguales o qué pasa? Iguales. El punto de compensación significa que la planta en las primeras horas del día, las primeritas, cuando empieza a salir un poco de ya el sol, hay poca luz, empieza a hacer fotosíntesis, pero está respirando la misma cantidad que está fotosintetizando. ¿Qué quiere decir? ¿Hay ganancia? No. Entonces, ese punto de compensación significa que la tasa fotosintética es equivalente a lo que se está respirando. Por lo tanto, no hay ganancia en esas primeras horas del día. Pero después me dice que conforme aumenta la luz, empieza a aumentar la respiración, la fotosíntesis. Y entonces en toda esta parte, pues ya va a haber ganancia, porque ya hay más fotosíntesis que respiración. La respiración se lleva a cabo en todo el día, en las plantas. Solo que en el día es difícil medirla porque se está llevando a cabo la respiración. Se lleva a cabo en la noche y se lleva a cabo en el día. Luego hablaremos un poquito de qué onda la respiración con respecto a la fotosíntesis. ¿Qué es el punto de saturación para los que expusieron? Yo, profesora.
El punto de saturación se refiere al punto máximo en el que la planta ya no puede seguir más fijando CO2, sería como el punto máximo en el que los cloroplastos dejan de absorber y dejan de hacer fotosíntesis. ¿Dejan de hacer fotosíntesis? Lo que dijiste al No, principio. bueno, no, dejan de absorber la luz, llega al punto donde ya no pueden seguir absorbiendo más y fijando CO2. Fíjate, ¿qué dice la gráfica en este punto? Dice que, imagínense, pongan en números aquí, ¿no? Dice que deja de hacer fotosíntesis o está haciendo fotosíntesis. Aquí está haciendo fotosíntesis. Está haciendo. Sí. Sí está haciendo fotosíntesis, solo que, ¿qué pasa? ¿Sigue aumentando la tasa de fotosíntesis? No, ella se encuentra estable. La fotosíntesis está estable. Entonces llega un punto donde la fotosíntesis se estabiliza, digámoslo así. Ya no hay más luz, pero ya no hay más fotosíntesis. No importa que siga aumentando la cantidad de luz, va a haber transporte de electrones, pero ya no va a haber más fijación de CO2. Esta fotosíntesis la estamos midiendo como fijación de CO2. ¿Por qué ya no está viendo más? Porque llega un punto donde la actividad enzimática del ciclo de Calvin se satura, llega a su máximo. Entonces, no importa si hay más luz, ciclo de Calvin no puede ir más rápido. Entonces, se estabiliza ahí la producción de glúcidos y ya no hay más absorción de luz. Pero eso pasa básicamente con las C3. Entonces, de tarea para todos. ¿Cuándo se alcanza el punto de saturación de luz? ¿Es igual para la C3 y la C4? Es decir, esta curva la podemos ver claramente en una C3. Lo que acabamos de explicar lo puede llevar a cabo o puede ocurrir básicamente en una C3. Pero, ¿qué pasa con una C4? Esa es la pregunta de la tarea. Entonces, ustedes ven si es lo mismo este punto de saturación para una C3 y para una C4, o si hay diferencias. Y luego, en el caso de por qué en la mañana puede haber esto, a mediodía, en las horas pico, digamos, en las horas donde el sol está en el cenit, y llovió en la tarde cuando empieza a bajar la cantidad de luz, empezamos a ver otra vez descenso de la tasa fotosintética. ¿Por qué? Porque ya hay poca luz y otra vez vuelve a como las condiciones en la mañana, ¿no? Ahora, con respecto del CO2, y por ejemplo, ¿nosotros qué podemos hacer con respecto de la luz? Ustedes ya leyeron los artículos ahí de luz de luces de diferente LED, creo que es, ¿no? Luces LED. No han leído los artículos, ya léanlos y ya deben hablando de lo de que está en exposición. Esos artículos, el 2 y el 3 ya deben estar listos. No, el 3 y el 4 ya deben estar listos para el próximo jueves, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los tienen que subir ya el próximo jueves, ya deben estar disponibles, ¿no? Y luego, todos los otros temas que les faltan y las lecturas, prepárenlos ya la siguiente semana para que todos las suban de este lunes en 15 días, ¿no? Próximos 15 días, lunes no sé qué fecha sea, pero ya deben de estar todos los temas. Por ahí voy a poner una carpeta que diga exposiciones de lecturas y una de exposiciones de temas, ¿no? Y ya aquí las vamos comentando. Entonces, bueno, esto en caso con respecto a la luz. Con respecto al CO2, bueno, y lo que les iba a decir es que ustedes pueden modificar estas condiciones de luz, por ejemplo, en ambientes cerrados, ¿no? En ambientes cerrados, por ahí hay una lectura que habla de las luces LED, me parece que es el que les puse a ustedes, y ahí habla de diferentes tipos de lámparas con diferentes tipos de longitudes de onda en condiciones cerradas, pero en condiciones abiertas, pues, es lo que tenga la planta. Y ustedes también, en cultivos abiertos, pueden
ponerlo, también está el otro artículo de las mallas de color, ¿no? En general, son bajar las tasas, o más bien la temperatura, y que se afecte menos a la planta, pero en realidad también, y vamos a ver, y después de que ustedes lean el artículo, y cuando lleguemos a desarrollo, también modifica las longitudes de onda que entran al interior y por lo tanto modifica la cantidad de luz que se está transmitiendo hacia el interior del cultivo, ¿no? Cuando utilizan ese tipo de mecanismos. Cuando no, pues es a lo que la planta esté expuesta. Y yo les he dicho que una vez que empieza luz, empieza flujo de electrones en fotosíntesis y ahí no para, ¿no? Y si es demasiado, la planta empieza a establecer mecanismos como ¿cuáles? Para evitar fotooxidación. ¿Cuáles? El cierre de estomas. No, para evitar, o sea, hay cierre de estomas para evitar pérdida de agua, pero para evitar fotooxidación, medio punto al que me lo digan. 2 hemos mencionado al menos. Hasta les dejé una tarea. ¿O no? ¿No les dejé el papel de los carotenoides en la fotooxidación? Bueno, tarea. Papel de los carotenoides en la fotooxidación. Cuando vimos respiración, yo sí mencioné por ahí que de pronto con el exceso de luz se pueden generar radicales libres y se pueden empezar a degradar moléculas como las clorofilas, las enzimas, y eso se llama daño por fotooxidación y se empieza a colapsar el proceso fotosintético. El papel de los carotenoides en la fotooxidación. Por ahí van a ver qué onda con las xantófilas y un tipo de estos carotenoides y qué hacen. Ese es un mecanismo. Estos pigmentos que... ¿De dónde recordamos carotenoides? Son pigmentos fotosintéticos, ¿cierto? Son los famosos pigmento antena o accesorios, pero además de absorber luz, protegen a la planta de la fotooxidación, oxidándose ellos y generando una serie de mecanismos que evita que las clorofilas se dañen y las enzimas y estrategias también para capturar estas especies reactivas o radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Pero hay otro mecanismo en el transporte de electrones que también les dije, el transporte cíclico. Se da para evitar producir más NAD y evitar también daño por fotooxidación, ¿no? Bueno, eso con respecto a la luz. Con respecto al CO2, ¿qué pasa? ¿Qué onda con el CO2? ¿Cómo influye? Creo que ahí entraría en juego que son las hojas. Otra vez, si nos Porque quieres... No okay. se oye. ¿Sí me escuchan? Bueno, si lo quieres repetir, por favor. Aunque que entrarían en juego lo que son las hojas al momento de que estas van a utilizar el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, acompañados con lo que son Qué pena, pero aire y agua. No escucho claro, yo no entendí. Entonces no te pudimos escuchar claramente. ¿Alguien más? Discúlpame, pero no te escuchamos. ¿Qué onda con el CO2? Hay algo parecido, hay un punto también de compensación. En la atmósfera, lo que hay las plantas, y ahorita tenemos un cultivo de plantas, cualquiera que haya ahí, tomate o lo que sea aquí en el campo de Chapingo, va a llegar un momento en donde las plantas, sus compañeros también hablaban de eso, en algún momento va a haber un exceso de CO2. Porque el exceso de CO2 puede ser tóxico para la planta. Cuando hay concentraciones muy altas, la planta cierra estomas, ¿no? Por ejemplo, eso puede pasar en un invernadero, por eso hay que ventilar y demás. Aquí puede haber un momento
en donde la planta tenga exceso de CO2? No. Las condiciones ambientales, no hay exceso de CO2. No va a pasar lo de la luz, que aquí la luz puede llegar a y tenemos exceso de luz. No, en el CO2 nunca va a haber en condiciones ambientales abiertas un exceso de CO2. Siempre va a ser en una concentración que la planta puede utilizar sin ningún problema y de hecho nosotros podríamos aumentar la concentración de CO2. ¿Cuántas partes por millón hay en la atmósfera? Tarea, partes por millón en la atmósfera de CO2. Fíjense, lo que hay en la atmósfera nunca va a llegar a un punto de saturación. ¿Por qué? Esas concentraciones que hay no van a estar en exceso. Cuando estamos en un invernadero, podemos incluso inyectar CO2 para aumentar la tasa fotosintética. Y entonces se pueden elevar las condiciones de CO2 para poder aumentar la tasa de fotosíntesis, pero no muy altas, porque si llegamos ahí, como estamos en condiciones cerradas, podemos generar excesos y entonces resulta tóxico, cierra estomas y genera problemas, ¿no? Entonces, muy bien. De tarea, y la pregunta, no, la pregunta pues ya la respondimos, ¿verdad? Entonces, igual ahí se va a dar un punto de compensación que ¿cuál es el punto de compensación? El equilibrio del CO2 y igual ahí se da el equilibrio entre el CO2 absorbido y otra vez se refiere al equilibrio en el CO2 que fotosíntesis, perdón, que se produce en la fotosíntesis y el CO2 que se utiliza. Y la temperatura, con respecto a la temperatura. Bueno, perdón, repito la pregunta. ¿Cómo afecta la temperatura a la fotosíntesis? Allá su compañero. No, si diríamos, si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la fotosíntesis? No, su compañero. Sí. Perdón que no les diga nombres, pero no me sé los nombres. Pero ¿qué pasa con la tasa fotosintética? O sea, tú la acelera. ¿Siempre? ¿Hasta qué punto? ¿De qué dependerá? Eso sí también ya lo saben o ya lo pueden intuir. Humedad de agua. ¿Qué pasa con las C3, las C4, las CMAC? Profe, disminuye el rendimiento de la fotosíntesis. Incrementa, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, va a incrementar la fotosíntesis, sí, cierto, en un cierto rango, ¿cierto? Si empezamos con temperaturas en la mañana, está fresco, está frío, pero conforme aumenta la temperatura va a llegar un punto donde va a ser óptimo para quienes. ¿Con qué lo van a relacionar sus compañeros? Sí lo mencionaron. ¿Con qué van a relacionar la temperatura y fotosíntesis? ¿Cuál es el factor determinante? Los que expusieron. ¿Con la actividad de quién? De las enzimas. Entonces, conforme aumenta la temperatura, ustedes se van acercando a las temperaturas óptimas de las enzimas y al principio va aumentando la fotosíntesis, pero no va a ser un aumento infinito. ¿Qué pasa con una C3 si llegamos a los 30 grados centígrados? Entonces, por ahí la Rubisco, sus temperaturas óptimas, yo les decía que es para climas, ¿qué? Templados, y las temperaturas óptimas están alrededor de los 25 grados. ¿Qué quiere decir? Que si bajamos un poquito la temperatura va a trabajar más o menos, o si la subimos un poquito va a trabajar más o menos, pero si la llevamos a 30, 35 grados, ¿qué va a pasar con una C3? Pues va a empezar a tener problemas en la tasa fotosintética. ¿Por qué? Porque sus enzimas no están adaptadas o su enzima a trabajar a esas temperaturas y ahí se va a ver afectada. Ahí ya no aumentó la fotosíntesis, al contrario. Pero ¿qué pasa si estamos con una C4? Si estamos a 25, su tasa fotosintética no llega todavía al óptimo. ¿Por qué?
porque ahí tiene otra enzima, la pepcasa, que está adaptada para temperaturas de 30 a 35 grados. ¿Qué quiere decir? Que en esas plantas sigue aumentando la temperatura y nosotros vamos a ver si un efecto positivo en la fotosíntesis. Pero claro que si rebasamos esa temperatura y llegamos a los 40, pues ya la planta va a empezar a sufrir. Su tasa fotosintética ya no va a incrementar. ¿Por qué? Porque ahí sus enzimas se están afectando. ¿Sí queda claro eso? Pero ¿qué pasa con unas MAC? Bueno, ahí están adaptadas a temperaturas incluso de 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí vemos cómo hay una relación de los factores ambientales con la parte genética, con la parte del genotipo, de las características propias de la planta, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, revisen los que no han leído lo que expusieron sus compañeros. Ahí haré algunas preguntas de lo que nos expusieron con respecto a los minerales, pero hablando de minerales, de lo que sí saben, si es que no vieron la exposición, ¿qué onda con el manganeso? ¿Dónde lo utilizamos? Por ejemplo, sus compañeros nos decían en la exposición del agua que hay poca información. En realidad no es que haya poca, sino que es muy claro el papel del agua en la fotosíntesis. ¿Cuál es? De manera directa y de manera indirecta. Sus compañeros nos mencionaron esta forma indirecta. ¿Cuál es? Nos decían si hay poca agua, ¿cuál es la reacción directa de la planta que va a afectar indirectamente a la fotosíntesis? De estoma, si hay poca agua y pues si hay mucha, habían dicho que las raíces empiezan como a podrir, entonces pues necesita estar en un nivel óptimo para que la planta pues esté como fresca o algo así. Muchas gracias. Entonces, lo que nos dice su compañero es cierto. La forma indirecta es porque si hay poca agua, pues cierra estomas. Si cierra estomas, no entra CO2. Si es un S3, empieza a fotorrespirar. Y si hay exceso de agua a nivel de raíz, y nosotros lo vimos cuando vimos relaciones hídricas, que la raíz necesita respirar. De tal forma que cuando está inundado o está saturado el suelo, pues no hay absorción de minerales. Si la planta no está absorbiendo minerales y no está respirando, eso va a afectar a la fotosíntesis, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no está llegando el nivel óptimo de minerales a la parte aérea. Por ejemplo, no está llegando nitrógeno. ¿Cuál sería la consecuencia directa? Ya lo vimos también. Pues, ¿de dónde se va a sintetizar rubisco? Entonces, eso ustedes ya lo deben de tener súper claro de sus clases de bioquímica. El nitrógeno está en las proteínas. Las proteínas, las enzimas son un tipo de proteínas. Si no hay nitrógeno, no hay enzimas. ¿Qué enzimas se van a afectar en primer orden? Fotosíntesis y también respiración. Ahorita estamos hablando de fotosíntesis. Bueno, allá su compañero para que no se duerma, no voy a decir quién, porque todos van a voltear a él, es el que se estaba durmiendo. No, pero el manganeso, ¿qué onda? ¿Cuál es el papel del manganeso en la fotosíntesis? Y muy bien, cuando vimos transporte de electrones, decíamos que el agua libera de golpe 4 electrones y que el sistema de las clorofilas no toma los 4, entonces tienen que tenerlos como atrapados un momento, y eso lo hace el complejo de manganeso. Por ahí también está el calcio, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso con respecto a los minerales. Y bueno, las enfermedades pues dañan la superficie foliar, y si dañan la superficie foliar, reacción directa sobre la tasa fotosintética, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos comentaron sus compañeros y algunas otras cosas que por ahí luego preguntaré. Por cierto, examen, yo creo que en 15 días hacemos, ¿no? Bueno, entonces, para recapitular lo de fotosíntesis, la hoja pues es la fuente. ¿Qué produce la hoja como resultado de la fotosíntesis? Lúcidos, muy bien. Fotosintatos, ¿no? Es lo que llamamos.
Muy bien, de lo que produce la hoja, glúcidos, y lo voy a representar esos glúcidos básicamente como glucosa. De lo que produce la hoja, pues una parte se va a quedar en la hoja. ¿Para qué creen? ¿Para qué querrá? Ya eso sí ya lo he mencionado de manera general. Es para la acción. Igual. Por ejemplo, en la hoja, muchas gracias. En la hoja, ¿para qué sirve? Puede entrar respiración. ¿Por qué? Porque la hoja está creciendo o la hoja está metabolizando, entonces requiere mucha energía. En respiración para obtener energía ATP y precursores. Es decir, materia prima para otros compuestos orgánicos. Eso significa precursores. ¿ATP para qué? Yo dije está creciendo, está metabolizando, pero ¿para qué en particular? En una parte de esa glucosa se va a ir a respiración. Imagínense que la hoja ya está sintetizando fotosintetizando suficiente, un nivel óptimo, y entonces tiene para mantenerse ella y para guardar un poco. Y entonces empieza a almacenar almidón. Y la hoja ya es una hoja adulta, una hoja que ya alcanzó su tamaño óptimo o incluso ya rebasó su 80%. Entonces ya tiene bastante fotosíntesis para mantenerse ella, incluso para exportar. Y entonces forma sacarosa. Y la exporta. ¿Por qué sacarosa? ¿Por qué no exporta glucosa? Yo en algún momento también lo mencioné cuando hablé de sacarosa, azúcar de transporte. ¿A dónde la exporta, jóvenes? A los frutos. Sí. Entonces lo transporta a las demandas, que quiénes son, lo que me acaban de decir su compañero y lo que ya sus compañeros y lo que ya me habían dicho: tallos, raíz, frutos, flores, semillas, todo eso son las demandas. Pregunta: ¿por qué sacarosa y no glucosa? Entonces, la glucosa no se transporta porque es azúcar reductor, que recuerdan de sus clases de bioquímica. Sí es cierto, profesor. Sí recuerdan, ¿verdad? ¡Ay, chispas! ¿A dónde llevé toda mi...? ¿Lo borré? Lo borré. Cambié de página. Ahí está. Entonces, lo lleva a las demandas y ahí se utiliza. Cuando llega la demanda, ¿qué creen que hace la sacarosa? Por ejemplo, llega un fruto. ¿Para qué lo quiere un fruto? ¿Para su desarrollo? Para su desarrollo, ¿qué significa? Díganmelo en términos prácticos, de lo que ustedes ven. Se está formando, se forma una flor, hubo fecundación y empiezan a ver la formación del fruto. ¿Qué están observando? La maduración, crecimiento del fruto, muy bien. Entonces, llega ahí al fruto que está creciendo, la sacarosa.
Se hidroliza. Se separa porque la sacarosa solo es mecanismo de transporte de glúcidos. Se hidroliza, ¿en qué se hidroliza? ¿Qué tiene la sacarosa? Pues muchas ganas de servir. ¿De qué está constituido sacarosa? El transporte de... Muy bien, glucosa y fructosa, ¿no? Entonces, miren, cuando ustedes vieron bioquímica, hay un montón de moléculas, ¿no? Pero hay que recordar, pues, las que son básicas, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, estas pueden entrar a respiración. ¿Para qué creen que entre a respiración? Eso, díganme lo primero que se les ocurra. Yo sé que se les están ocurriendo muchas cosas. Bueno, relacionado a la clase. No importa si nos equivocamos. La glucosa se oxida en la respiración. Y entonces se oxida en respiración, pero ¿para qué va a haber respiración? Ya lo acabamos de ver acá y ustedes me lo dijeron. Y entonces, ¿para qué? Pues otra vez para generar ATP y otra vez, ¿para qué va a generar ATP aquí? Para su energía. Miren, puede parecer muy tonto lo que estoy, así como, ay, qué onda, y repetitivo. No, no es repetitivo ni es tonto. Lo que estamos haciendo es tratar de organizar de manera general qué le pasa a los fotosintatos y para qué los quiere la planta. Los quiere para crecer. Entonces, los sintetiza en un lugar, chispas, los sintetiza en un lugar y de ahí los va a mandar a donde se necesiten. Y cuando llega a donde se necesita la sacarosa, se vuelve a romper en glucosa y fructosa y eso vuelve a entrar a respiración. ¿Para qué? Para generar ATP. ¿Por qué? Porque si está chiquito y ahora va a ser grande, ¿qué tiene que ocurrir? Por lógica, tiene que haber más que... No piensen cómo. Va a ocupar energía ¿para qué? Porque en primera va a haber mucha división celular, ¿cierto? Un fruto va a crecer porque va a aumentar el número de células. Y si quiere más células, ¿necesita qué para construir células? Pues necesita lípidos de membrana. Almacenamiento. Necesita lípidos de membrana. Discúlpame, Yulicen, pero no te escuchamos claro. Necesita ácidos nucleicos. Necesita proteínas, necesita un montón de aminoácidos, necesita un montón de cosas que necesita sintetizar. Todo lo que reacciones de síntesis requieren ATP. ¿De dónde viene la mayor parte? Más del 80%, 90% de respiración. Por eso va a entrar. Pero además la glucosa puede ir, por ejemplo, acabo de decir que se forman células. ¿Qué parte de la célula estructural se sintetiza a partir de glucosa? ¿Qué tiene la célula? En la membrana tiene lípidos. En la pared celular. Miren, chavos, por ejemplo, todo esto ustedes ya lo saben. Y y aquí solo vamos a poner los glúcidos. Por aquí su compañero David nos recordaba, o quién dijo, lignina. Aquí solo vamos a poner lo que tiene que ver con glúcidos. Acuérdense que la lignina es compuesto fenólico, es parte también importante de la pared celular, pero no se forma a partir directa, no, a partir de glucosa, ¿no? Y esta es pared celular. Por ejemplo, a partir de aquí se va a sintetizar también ribosa. Y ya lo vamos a ver, por ejemplo, para ácidos nucleicos. Bueno, voy a ver ahorita esta parte de respiración. La idea es que ustedes vayan
organizando todo lo que hemos visto. No lo vean aislado, chavos. Si cada tema lo ven de forma independiente, les va a aburrir más de lo que piensan, no le van a sacar el provecho, ¿no? Bueno, entonces, eso es más o menos qué pasa con los fotosintatos. Ahora, una vez que ya se produjeron estos compuestos orgánicos, la planta ya los tiene, perfecto, ya los ganó, ahora hay que no reutilizarlos, hay que utilizarlos. Y la forma de utilizarlos es a partir de la respiración. Entonces, lo que vamos a mencionar ahorita solo es una pequeña introducción de respiración celular, ¿no? La respiración junto con la fotosíntesis son tipos de metabolismo primario. ¿Por qué primario? Porque son rutas básicas a partir de las cuales se van a poner o sintetizar compuestos fundamentales para el crecimiento de la planta, los base. Y luego a partir de otras reacciones que se van alejando de estas rutas, se van a generar todos los compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes están viendo un esquema de todas las rutas metabólicas. Lo que ven ahí de colores y demás, pues son rutas metabólicas. Y están viendo una, ahí no está la de fotosíntesis como tal, pero están viendo una que está aquí, que abarca y está en mayor tamaño, que es la que estoy señalando y está en lila, que es la ruta de la respiración. ¿Por qué está en mayor tamaño? Porque a partir de esta ruta se van a sintetizar o se van a formar precursores que van a dar origen a lípidos, aminoácidos, a ácidos nucleicos, a bases nitrogenadas, en fin, ahorita luego lo vamos a ver, ¿no? Para eso es importante la respiración. Entonces, en la respiración, pues, ¿qué se lleva a cabo? Se lleva a cabo el proceso, es un proceso oxidativo. Se oxidan glúcidos para obtener ATP y intermediarios metabólicos. Intermediarios metabólicos o precursores del resto de compuestos orgánicos, como le quieran decir, ¿no? Entonces, en la respiración, fíjense, ocupamos en la respiración, pues ocupamos los azúcares, se oxidan y lo que se produce, ¿qué ondas? Y lo que se produce es energía química en forma de ATP y se desecha CO2, lo que nos decía su compañera hace un momento. Se desecha CO2 que las plantas lo van a utilizar para realizar fotosíntesis. Pero, ¿qué es lo que nos está proporcionando las plantas para la respiración? O fotosíntesis. Fotosíntesis proporciona azúcares y proporciona oxígeno. Es decir, la fotosíntesis nos da la materia prima, glúcidos, y el elemento cómo extraer la energía de esos glúcidos, que es el oxígeno, a través de procesos de oxidación. ¿Y qué organismos llevan a cabo este tipo de respiración donde utilizamos el oxígeno? A esos organismos les llamamos organismos aeróbicos. Y entonces la respiración, podemos decir que es respiración aerobia. Y ustedes se preguntarán, bueno, si está diciendo de respiración aerobia, es porque también hay respiración anaerobia. Y es cierto, es efectivo.
También hay respiración anaerobia. Y si la menciono es nada más para decirles que no la vamos a confundir con fermentación. Respiración anaerobia y fermentación son cosas completamente diferentes. Pero bueno, los organismos superiores, incluidos los animales y las plantas, somos aeróbicos. Utilizamos oxígeno para la respiración. Entonces, la siguiente clase voy a hablar de glucólisis y de tarea. Uy, qué cansancio. De tarea. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el papel del floema? ¿Qué tipos de compuestos se transportan en el floema? ¿Y a qué se le llama carga de floema? ¿Y se acuerdan que ustedes hicieron una tarea por allá en algún momento de lo que era calosa? Por ahí me van a decir de la tarea que ya tienen, la función de la calosa, ¿no? Y bueno, rápidamente lo que recojo pues la otra clase, entonces para que la práctica, para que no llegue tan tarde a mi práctica, en lo que recojo los que están aquí presentes, porque olvidé mi lista, hagan una listita de asistencia. Pueden hacer 2 hojitas, una que corre de aquí y otra así para que terminen rápido. Y a los jóvenes que están en línea, pues nos vemos la siguiente clase. O sea, nos vemos mañana en práctica. Profesora. Perdón, y antes de despedirnos, mañana les toca traer claveles. Van a usar en el protocolo, dice 3 claveles por tratamiento, vamos a usar 2, de tal forma que por equipo van a traer 6 claveles, ¿no? Son 9 equipos porque estamos trabajando por mesas. Entonces, los claveles deben de estar en muy buen estado, en buenas condiciones para hacer la práctica, ¿no? Leen el protocolo y hacen su diagrama de flujo. Ahora sí, adiós. Hasta luego.